Buenas tardes, buenas noches, buen día para aquellos que están ingresando al canal, a este canal que se llama Mirando la Historia para no olvidar. Y en la fecha les voy a proponer o voy a hablar a grandes rasgos, por supuesto, porque yo siempre digo, siempre sostengo que más de 200 años de historia, comprimirlo en un programa que por ahí dura media hora, un poquito más, poquito menos, es obviamente engorroso. Pero bueno, me atreví a ir juntando información y a este programa lo titulo La navegación histórica del Río Negro, que por supuesto es muchísima la información y muchos datos que asentar. He tratado como abuelo de pájaro desde su descubrimiento, el Río Negro, o el Curruleubú, o Río de los Sauces, el primer buque que ingresó navegando a estas aguas, su primer piloto, don Basilio Villarino. Vamos a referirnos un poco también a ese excedente geográfico que tiene en forma natural el río, que es su barra, y que ha sido tan problemática en épocas históricas para poder ingresar navegando desde el mar hacia lo que fue en su momento nuestros puertos acá en Carmen de Patagones. Y también un recuerdo grato para todos los maragatos y los comarqueños es que gracias a esta barra del Río Negro jugó un poco a favor de aquellos héroes y valientes pobladores que defendieron la comarca en la invasión brasilera de 1827. La barra jugó un papel muy importante, como ya muchos vecinos deben saber, en aquellos hechos del 7 de marzo. Por supuesto voy a ir nombrando grandes buques, vapores, bergantines, y todo tipo de embarcaciones que fueron surcando nuestras aguas hasta aquellos buques mercantes y aquellos buques de pasajeros también que hubo y que hicieron también las veces de transporte marítimo o fluvial, teniendo en cuenta que durante muchos años la única forma de comunicarse de una forma expeditiva era a través de la navegación, atento a la gran distancia que en ese momento existía entre La Plata, Buenos Aires y Carmen de Patagones y Viedma, y la presencia hostil de las tribus indígenas. Así que bueno, espero les guste esta propuesta. Si les gusta, por favor comenten. Seguramente deben tener muchísima información y mucha otra información que tal vez dejé pasar o no las coloco para no hacer tan extenso el programa. Si les gusta, compartan, suscríbanse al canal, denme un like, y bueno, espero les guste la propuesta y bueno, acá los invito a mirar el programa. Muchas gracias. La navegación histórica del Río Negro 1. Antes de ingresar al desarrollo del contenido de hoy, debe remarcarse que todo este continente y por ende nuestra tierra patagónica fue para el europeo misteriosa y atrayente, pues aquí se buscó desde la famosa ciudad de los Césares a fines del siglo XVII hasta oro y petróleo a comienzos del siglo XX. Por ello, todo lo que se publicaba, ya sea de historia, literatura o relatos de viajeros y exploradores, era leído y comentado en Europa. En muchos de estos textos se detallaron descubrimientos y paisajes, como en las memorias de Antonio Pigafetta y su relato de la expedición de Magallanes para continuar con Tomás Fagner, cuando en su recorrida llegaba a la zona de Sierra de los Padres y recopilaba de informantes indios las descripciones de la Patagonia profunda, relatos que eran publicados en Inglaterra,
como así también los informes de los marinos ingleses que habían recorrido estos mares. Fue por ello que la corona española, en la figura de su rey Carlos III, ordenaba el 23 de marzo de 1778 levantar un establecimiento formal en la bahía de San Julián, Santa Cruz, para lo cual se organizaba una gran expedición destinada a ocupar y poblar la Patagonia, evitando así la ocupación por otras coronas. Es aquí cuando aparece en escena don Francisco de Viedma y Narváez, junto a Juan de la Piedra y el piloto Basilio Villarino, para dar cumplimientos a las ya enunciadas órdenes de la corona. Partían desde el puerto de Montevideo el 15 de diciembre de 1778, arribando el 7 de enero de 1779 al Golfo de San José, ubicado en la península de Valdés, Chubut. Antes de fin de mes ya se había levantado un fuerte que quedaba al mando de Viedma para que se encargase de la construcción de un poblado, llamado Fuerte de San José, y que permaneció levantado hasta 1810. Mientras tanto, la falta de agua potable hacía que Basilio Villarino hiciese varios viajes de reconocimiento por la región, comprendida entre la península de Valdés y la desembocadura del Río Negro, de los sauces Ucurruleubú, el cual era descubierto el 22 de febrero de 1779. Lo hacía a bordo del bergantín Nuestra Señora del Carmen, y este hecho histórico lo convertiría en ser catalogado como el primer hombre que lograba cruzar la barra del Río Negro junto al bergantín mencionado. Luego de realizar los reconocimientos más urgentes sobre el río y la geografía circundante y, bien aprovisionado de agua, regresaba al fuerte San José, llevándole la noticia a Viedma sobre el descubrimiento y navegación del río antes mencionado. En este punto considero oportuno recalcar que el ingreso navegable a las aguas del Río Negro históricamente ha representado una gran complejidad, pues a las aguas del mismo solo se puede ingresar con el mar en bajante debido a la escasa pendiente que tiene respecto al nivel del mar. Por lo tanto, las aguas del río acompañan a las mareas. Es decir, es un río con mareas, llamada y conocida como la barra del Río Negro. El constante movimiento del ingreso y egreso de agua al mar provoca el desplazamiento de sedimentos, lo cual genera canales, bancos de arenas móviles y zonas cenagosas, que convierten el lecho del río en algo muy peligroso para la navegación porque forma estuarios, es decir, un ecosistema de transición entre el ambiente continental y el marino, que generalmente tiene forma de embudo y está influenciado por las mareas. Este fenómeno dificulta, asimismo, predecir sus estados de navegabilidad en el mismo. Volviendo a Francisco de Viedma, debe decirse que el 18 de abril de 1779, a bordo del barco Nuestra Señora del Carmen y Ánimas, llegaba a este lugar para organizar las tierras en Patagones, para lo cual contaba con información previa de Tomás Wagner y el derecho a permanecer en este espacio geográfico por negociaciones previas realizadas con el cacique Chanel o Negro. Fue así que un 22 de abril de 1779 ordenaba la construcción de un fuerte y población en la margen derecha del Río Negro, llamada Nuestra Señora del Carmen, hoy Viedma. Hasta aquí este breve comentario introductorio para poder ingresar ya, también en forma somera y de apretada síntesis, sobre lo que yo catalogo
como la navegación histórica del Río Negro I, es decir, contarles sobre algunas embarcaciones que han surcado estas aguas a lo largo del tiempo y de la historia. Comprende esta primera entrega una breve descripción de las principales naves que surcaron las aguas de nuestro río desde 1779 hasta el año 1900, 121 años de navegación, rescatando los sucesos más representativos. En un segundo contenido se abordará la navegación hasta nuestros días, año 2026. Evito explayarme, por ahora, en lo que vendría a ser la historia fundacional del fuerte, pues en otra oportunidad hablaré de ello. Parto de la base que el fuerte estaba en construcción y el Río Negro había podido ser navegado por solo 30 kilómetros, y así comenzaba la navegación progresiva de este río. La información que se difunde ha sido extraída de el libro Fuerte del Río Negro de Raúl Entraigas, Bitácora Histórica de Jorge Oscar Lima, difundida en la página de Facebook Patagones Viedma, un viaje al pasado, que administra el señor Carlos Rubio, documentación del Museo Emanossi y del tomo 4, capítulo 5 de la historia de la Prefectura Naval Argentina, respectivamente, las cuales dan cuenta que el 8 de mayo de 1780 llegaba un grupo de colonos a bordo de la San Felipe Neri. El 2 de abril de 1781, Viedma escribía una carta a sus autoridades superiores informando que había designado a Callejas como comandante del Río Negro y pretendía que realizara un reconocimiento del mismo en el próximo mes de agosto. El 5 de enero de 1782 llegaban al fuerte la chalupa Buen Suceso y Nuestra Señora de la Piedad, con varias familias a bordo, como nueva población del fuerte. Más de 50 personas, entre ellos Juan Miguel Crespo. El 28 de septiembre de 1782, Basilio Villarino se daba a la vela desde el puerto del Carmen con 4 embarcaciones llamadas San José, San Francisco, Champán y San Juan, artilladas con pedreros, tripuladas con 72 hombres y víveres estrictamente necesarios. En diciembre de 1782 entraban a puerto los bergantines La Piedad, El Gálvez, Nuestra Señora de Belén, Nuestra Señora de la Piedad, Nuestra Señora del Rosario, San Julián y el barco portugués Santa Ana, trayendo desde Montevideo a 57 nuevos pobladores. El 23 de enero de 1783, Basilio Villarino lograba llegar navegando desde Patagones a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, a los cuales bautizaba como Gran Desaguadero y Sauquel o Diamante, respectivamente. El 1 de mayo de 1784, don Francisco de Viedma escribía un documento que titulaba Disertación sobre los establecimientos de la costa patagónica y fomento del Río Negro, que en una parte contenía lo siguiente: la navegación del Río Negro no se presenta imposible sino dificultosa. Puede que llegue el día en que, a imitación nuestra, se rían de estas aparentes dificultades. El 28 de diciembre de 1784, el comisario de la Piedra autorizaba a Francisco Medina, dueño del barco El Patagón, al mando del capitán Juan Manuel Santo, a embarcar y transportar sal de Patagones. Se iniciaba así la era del comercio marítimo sureño. El 2 de marzo de 1785, la chalupa
San Juan Bautista, comandada por Galdós, llegaba a puerto sin haber podido llegar a ningún punto en su intento de exploración aguas arriba. Solo había logrado que su gente de desembarco diera muerte al cacique Talhuayhuay y 7 indios más. No había podido continuar con su navegación por las hostilidades indias que se habían agrupado a ambas márgenes del río. El 5 de abril de 1789, el vapor Triunfo se sumaba a la campaña del desierto, llegando a Choelechuel el 24 de mayo, donde luego de festejar la fecha patria del 25, Julio Argentino Roca regresaba a Patagones para luego emprender viaje a Buenos Aires en la cañonera Paraná. El 1 de enero de 1809 se ejecutaba en Buenos Aires el golpe o alzamiento encabezado por Martín de Álzaga, el cual culminaba arrestado por orden del virrey y confinado en Patagones junto a sus cómplices. De esta manera eran enviados a este puerto a bordo de la goleta Araucana, es decir, Álzaga, Esteban Villanueva, Juan Antonio de Santo Coloma, Olaguer Reynals y Francisco de Neira y Arellano. El 17 de diciembre de 1811 partía de Patagones hacia Río de Janeiro la fragata inglesa Pacífica con carga de cueros de guanaco, liebres y sal. El 28 de noviembre de 1822 se establecía que los buques nacionales que navegaran hacia la costa patagónicas eran libres de todo derecho de puerto, incluso el de patentes. El 6 de diciembre de 1823 zarpaba del puerto de Patagones el Beagle, con destino a Puerto Deseado, llevando como pasajero a bordo al naturalista Charles Darwin. En diciembre de 1825 o enero de 1826, el bergantín San José Diligenti, buque brasileño dedicado al comercio esclavista, era capturado por el buque La Valleja al mando de Francisco Furmantín, el cual arribaba a Carmen de Patagones con una carga de 374 africanos esclavizados, en un poblado que contaba para entonces con solo 800 habitantes. El 7 de junio de 1826, Jaime Harris obtenía la patente de corso mientras tenía a su cargo al buque denominado Hijo de Mayo. El 1 de enero de 1827 arribaba a puerto la goleta Chacabuco, en muy mal estado para la navegabilidad. Hacía mucha agua. Varios de sus cañones eran emplazados en tierra y utilizados contra la expedición brasilera entre el 27 de febrero y el 7 de marzo de ese año. A esta altura hay que subrayar que entre los años 1825 y 1827 se desencadenaba la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, este último una potencia marítima para esa época y que contaba con más de 80 naves. Por ello, hacia febrero de 1827 se desencadenaban las acciones bélicas por las cuales las fuerzas navales brasileras intentaban apoderarse del fuerte y de estas tierras. Así se llegaba al 28 de febrero de 1827, cuando la Fuerza Imperial Brasilera, con la corbeta Duquesa de Goiás, al mando de James Sheffer, la corbeta Itaparica, al mando de Guillermo Eyre, el bergantín Escudeiro, comandada por Luis Poutier, y la goleta Constanza, al mando de Joaquín Marqués Lisboa, iniciaban los desplazamientos hostiles encaminados a tomar el fuerte. El Escudeiro ingresaba al Río Negro enarbolando otra bandera para engañar a los defensores.
A la entrada del estuario se ubicaba una batería de 4 cañones al mando del coronel Felipe Pereira, comenzando el intercambio de disparos. Luego de superar las defensas en la escaramuza, el escudeiro franqueaba la entrada seguido por la corbeta Itaparica. El Duquesa de Goiás quedaba atrapado por la barra del Río Negro, encallada y posteriormente terminaba destruida por el oleaje. Se arribaba así al 7 de marzo, cuando la flotilla de naves corsarias al mando de Santiago Jorge Bainon abría fuego sobre el escudeiro, que resistió hasta el momento en que su capitán caía mortalmente herido. Tomado ese buque, atacaban la goleta Constanza, que se había separado del escudeiro para unirse a la corbeta Itaparica, naves a las cuales no se tardaba en reducir. Ante la confirmación de la rendición de su escuadra, Eyre finalmente se rendía ante Alfaro, quien era elegido junto con otros hombres para llevar la noticia de la victoria a Buenos Aires. La nave Itaparica quedaba varada en medio del río, entre ambas márgenes, para terminar destruyéndose con el paso de los años. Considero aclarar que acá no me explayo sobre los hechos y detalles del ataque brasilero, pues este tema será abordado en otro programa en forma específica. Solo me he limitado a describir las operaciones anfibias que se suscitaron en esta gesta. El 26 de abril de 1827, la fragata Condesa da Ponte era capturada por el comandante Miguel Teodoro Spiro y permaneció en Patagones hasta que finalmente era derivada a San Blas por haber sido catalogada como buena y útil para la navegación. El 29 de diciembre de 1827, la Ituzaingó ingresaba al puerto de Patagones al mando de Guillermo Masón, la cual, durante un crucero de aproximadamente 90 días por las costas brasileras, se había hecho con 10 presas, de las cuales 4 llegaban a nuestro puerto. El 5 de enero de 1828, el gobernador Manuel Dorrego otorgaba varias leguas de tierra a Luis Bernet en las Islas Malvinas, a cambio de que fundara allí un poblado en término de 3 años. También le concedía terrenos en la isla de los Estados. Ante ello, en agosto, Bernet adquiría la polacra Figurtina y fletaba el bergantín Combine para trasladar desde Patagones hacia las islas a 31 negros y negras esclavas, animales, insumos varios que le sirvieran en aquel destino. El 18 de diciembre de 1828 arribaba una presa corsaria, la barca británica El Belid, pero era declarada mala presa al haberse comprobado que era del enemigo, por lo cual era devuelta junto con la carga. Sobre este suceso, Pedro Federico d'Autant, marino francés, presentaba una formal queja contra Santiago Jorge Bainon por mala conducta en el mar, la que finalmente era desestimada. En 1830, Edmundo Elsegut comenzaba una sociedad con James Harris, con las goletas Gratitud y Jacinta, realizando los primeros servicios oficiales por estas rutas en forma periódica. En 1832, Charles Darwin y el capitán Fitzroy, a bordo del Bahía Blanca, partían desde Patagones para realizar un relevamiento de toda la costa patagónica. En 1833, Nicolás Descalzi remontaba el río con la goleta Encarnación, zarpando desde Patagones hasta Chuelechuel. Era ingeniero hidrográfico y Juan Manuel de Rosas lo había designado para que realizara el reconocimiento de ambas márgenes del río hasta la confluencia. Se estima
que hacia los años 1840-1842, en que Luis Piedrabuena, un niño de aproximadamente 7 a 9 años, era hallado por un capitán mercante de apellido Lemón, navegando a 20 millas de la costa, unos 37 kilómetros, tripulando una débil balsa que había construido con barriles y tablas. En 1846, Luis Piedrabuena, con solo 13 años, se embarcaba como grumete en el buque João de Viso. En 1856, la Cámara de Representantes del Estado de Buenos Aires declaraba al puerto de Patagones como Puerto Franco, incentivando el comercio, y dos embarcaciones que fueron tradicionales de la época, al igual que el paquebote Nancy, operado por Luis Piedrabuena, y la goleta 7 de marzo. El 31 de diciembre de 1860, la goleta nacional Napostá, de 300 toneladas de porte bruto, y el bergantín nacional Riobamba, arrendado a un particular, cubrían el servicio Buenos Aires, Bahía Blanca y Patagones. Hacia diciembre de 1862 llegaba a Patagones la goleta inglesa Gardner, con 6 misioneros protestantes, 2 de los cuales se radicaban en Patagones. Nacía la primera misión protestante a cargo de Sterling Curhex y Jorge Humble. El 28 de noviembre de 1866, el Estado Nacional firmaba un contrato de navegación con Aguirre y Murga para el servicio entre los puertos de Buenos Aires, Bahía Blanca y Patagones, utilizando el vapor Patagones, haciendo un viaje al mes. En 1869, la Armada avanzaba río arriba por orden del presidente Domingo Sarmiento. El capitán Ceferino Ramírez, al mando del vapor Transporte, también conocido como Choel-Echuel, realizaba un reconocimiento hasta la isla mencionada. El 10 de noviembre de 1871 arribaba al fuerte el buque Nuestra Señora del Rosario, al mando de Bruñel. En enero de 1872, a bordo del bergantín Rosario, partía hacia Buenos Aires Fray Juan José Michelena, el primer piloto de la Real Armada, Pablo Cisur, 28 soldados, 2 cabos y un oficial. El 27 de mayo de 1872 se sancionaba la Ley 498 que creaba la llamada Escuadra de Sarmiento. Este había autorizado a su amigo Manuel Rafael García Aguirre la compra a Estados Unidos de los monitores Los Andes y El Plata, 4 bombardas, Pilcomayo, Bermejo, República y Constitución, la cual estuvo amarrada en el puerto de Patagones. En 1872, Martín Guerrico, habiendo sido designado jefe de la escuadrilla del Río Negro, llegaba a Carmen de Patagones a bordo del Aviso Itapirú, un vapor luego renombrado Río Negro, que primigeniamente solo conseguía llegar a la isla Choel-Echuel. En 1874 llegaba a Patagones en el vapor Santa Rosa el francés Aurélie Antoine de Tounes, el auto calificado rey de la Patagonia y de la Araucanía. El 20 de diciembre de 1879 llegaba desarmado, tirado por el paquete Santa Rosa, el vapor Río Negro. El 30 de diciembre de 1880, el vapor Villarino, por decreto del presidente Roca y su ministro de Marina, Benjamín Victorica, era designado como paquete de la carrera de Buenos Aires a Bahía Blanca y Patagones. Durante 1881, al mando del teniente de navío Federico Spur, efectuaba 12 viajes a Patagones conduciendo pertrechos
para las tropas al mando de Conrado Villegas. El 25 de febrero de 1881 zarpaba de Patagones el río Neuquén, con intenciones de llegar hasta el Nahuel Huapi el 10 de abril. La comisión exploradora estaba al mando de Erasmo Obligado y el comandante O'Connors, más el encargado de las observaciones astronómicas y Santiago Albarracín como encargado del diario de navegación. El 14 de diciembre de 1882 lograba transponer la barra del Río Negro por medio de señales desde tierra, pues los prácticos no podían descender a tierra, la corbeta Uruguay, logrando fondear en Patagones, donde pudieron desembarcar los instrumentos adquiridos por el señor Buenaires del Observatorio de París para la Comisión francesa. En julio de 1883, habiendo tomado el mando del transporte villarino, el capitán Daniel del Solier llegaba a Patagones trayendo a remolque a Lara Cabo de Hornos. Acá se fusilaba sobre su cubierta al marinero Giuseppe Mandi por haber agredido al guardia marina Juan Dailey. La sentencia era firmada por el jefe de Línea Sur, coronel Conrado Villegas. En diciembre de 1883, el teniente de marina Eduardo O'Connors era el primero en llegar a Bariloche navegando el Río Negro. Lideraba la expedición argentina que alcanzaba el lago Nahuel Huapi con la lancha Modesta Victoria. Ese mismo año también se creaba la escuadrilla del Río Negro con la compra de los vapores de rueda Río Negro y Río Neuquén. Estas embarcaciones habían sido construidas en Inglaterra y luego ensambladas en la costa Maragata. El 21 de abril de 1899 se dictaba el decreto por el cual se autorizaba a la Prefectura General de Puertos la inversión de 33.500 pesos para adquirir 3 vapores de 38 toneladas para el servicio de las subprefecturas en la costa atlántica. Fue así que con esa partida se construían los legendarios remolcadores Avisos, Delfín, Penguin y Petrel, que por muchos años prestaron servicios en los puertos de Rawson, Chubut, San Antonio Este, Patagones, Bahía Blanca y Buenos Aires. Tenían casco de acero, máquina a vapor y caldera alimentada a leña o carbón, y contaban además con propulsión a vela con trinquete. El Penguin era afectado al servicio de la subprefectura de Patagones. Hasta aquí la propuesta de hoy. Espero les interese la propuesta. Les pido por favor que comenten, que compartan este video, que se suscriban al canal, denme un like y los espero en la próxima propuesta de este canal al que he dado por llamar Mirando a la Historia para no olvidar.